Vamos a hablar, el tema de hoy, lo que nos va a convocar es la situación, un tema embarazoso podría decirse. Vamos a repasar la cuestión del embarazo adolescente, de la mayor tendencia que parece haber a las cesáreas, no solo entre adolescentes, sino en los embarazos comunes. Y también si nos queda lugar a hablar de los riesgos o no de los embarazos tardíos, ahora que hay cierta moda de que algunas mujeres ya avanzadas en edad, sí, intentan o buscan, quieren darse el gusto también de seguir siendo madres. Y eso representa riesgos. ¿Y cuál es la situación hoy de la Argentina? Los números dicen que a pesar de que este es un tema que ha estado en discusión en los últimos años, no en discusión pública, pero sí se ha votado una ley de reproducción, de salud sexual y reproductiva hace, ¿cuántos? ¿6, 7 años? Implementó en el 2002. Y sin embargo las estadísticas están indicando que la Argentina más o menos mantiene las mismas, en lo que es el embarazo adolescente, mantiene las mismas, la misma recurrencia que el resto de los países de la región y no ha logrado variar esas cifras. Me apoyé en Miriam Salvo, que es una de nuestras invitadas, es ginecóloga, es obstetra, trabaja en el Hospital Posadas. Estará también con nosotros Graciela Gerace, que es obstetra, es miembro de la Asociación Obstétrica Argentina. Trabajás en Pilar, ¿no es cierto? Me habías contado. No, trabajo en San Fernando y en Merlo. En San Fernando y en Merlo. Digamos, lo que quiero decir es que son dos personas preparadas, pero que además están hoy en la trinchera, por decirlo de alguna manera. Nos van a contar cuál es su experiencia respecto de esta situación y alertarte de cuáles son las cosas que están pasando aquí y cómo se pueden evitar algunos riesgos y tratar de poner este tema en la cuestión pública para ver si hay algunas reformas o cosas que hacer. Lo de la cesárea, por ejemplo, yo voy a hacer algún planteo respecto de las cesáreas, ¿no? Este es el tema para hoy, acompáñanos. Bueno, escucharon una presentación. Las cifras dicen más o menos que no han variado. En el 1980 estamos hablando de cifras oficiales. El 13,5% de los niños nacidos en vivos eran de madres adolescentes, menores, en realidad menores de 20 años. En 2007 había aumentado esa proporción a cerca del 19%, 18,8%. En el 2012, que es la última cifra, estábamos en el 15,5%. Su experiencia es, porque ustedes están en el día a día, es que realmente es una tendencia en aumento o es una situación que de alguna manera está controlada y digamos, porque tendríamos que alertar de los riesgos que supone el embarazo adolescente, ¿no es cierto? Pero primero quiero saber si ustedes perciben lo mismo. Sí, el embarazo adolescente, mientras no se tomen políticas en base a esta problemática, que es una problemática verdaderamente, esto va a seguir aumentando. El embarazo adolescente está muy relacionado con la falta de oportunidades, con la pobreza, con la falta de educación, no ponerse metas a futuro. O sea, una cantidad de factores que influyen en el embarazo adolescente. Y en la medida que no se impongan políticas, esto lamentablemente va a seguir aumentando. Es una cuestión social, casi antropológica, por lo que decís vos. Sí, yo quisiera decirte que estamos como estancados. Tuvimos una disminución en el porcentaje de nacimientos en madres menores de 19 años alrededor del 2004, que pensamos todos que con el programa de salud sexual y reproductiva era la panacea. Pero después, que había sido respuesta a eso, digamos. Había sido realmente efectivo, pero bueno, después de eso volvió a subir y nos estancamos entre un 15 y un 16%. El tema es el siguiente, en realidad todos saben que uno llega por ahí tarde a la prevención del primer embarazo y lo que no se está viendo es que un primer embarazo en la adolescencia predispone a un segundo embarazo en la adolescencia, con lo cual nosotros tenemos que hacer algo, sí o sí. Aclará qué decís cuando decís predispone. ¿Predispone qué? ¿Genéticamente? ¿Predispone culturalmente? ¿Predispone...? No. La cuestión es esta. La edad más o menos promedio de primer embarazo en la Argentina es alrededor de 16 años. Estas son cifras del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. A los 16 años
tener un hijo si no se toman los cuidados necesarios como para planificar el segundo embarazo, predispone a que se repita el embarazo. Entonces, vamos a tener una madre menor de 20 años con un segundo hijo. Si tomamos el caso de las menores más chiquitas, que son las menores de 15 años, seguramente vamos a tener un embarazo antes de los 20 años. ¿Estamos? Entonces, acá hay que tomar 2 puntos en cuenta. No solo la que tuvo su primer embarazo y que nosotros queremos que lo planifique para llegar al segundo, sino también aquella que tuvo su primer embarazo muy chiquita y que corre mayor riesgo por entorno social, mayor riesgo por falta de oportunidades de educación, de múltiples factores, porque el embarazo no es por una sola causa. Y creo que la verdad que en esto hay que tener en cuenta que dentro de las adolescentes hay adolescentes que sí, las adolescentes mayorcitas, entre los 18 y 19 años, que ya tienen una pareja y que están buscando el embarazo. El resto, que son las más jóvenes, no planificó ese embarazo. En la mayoría de los casos no es planificado y además a veces habla de una situación de violencia familiar en muchos casos. Vos mencionaste, cuando hablabas de cambios legales. ¿A qué te referías con cambios legales? ¿Te parece que hay una forma de aproximar que tiene que ver con la legalidad o puede ser lo que dice Miriam en el sentido de la respuesta de la ley, por ejemplo, la ley de salud reproductiva, de salud sexual y reproductiva, tal vez es un tema de campañas que no penetran donde tienen que penetrar, no llegan al sector que tienen que llegar? No, esa ley para mí no debe ser aplicada solamente en campañas, tiene que ser algo en forma permanente, que no tenga una explosión y que termine, sino que tiene que ser algo permanente, porque la adolescencia va a seguir siendo algo permanente y van a haber generaciones que vienen detrás. El tema es que también cómo acceden las adolescentes a esta ley y a enterarse y a informarse. Por eso hablo mucho de la educación. Está comprobado que las adolescentes que viven en zonas urbanizadas y escolarizadas acceden o llegan a los embarazos más tardíamente y además o no se embarazan. Después también tenemos el tema de las embarazadas pobres, ¿sí?, que a veces optan también por cuestiones para llegar a un aborto, y sabemos en qué condiciones pueden llegar a un aborto las adolescentes pobres. Por eso tenemos un alto índice de muerte materna. También tiene riesgo ese hijo, si llega a nacer, tiene riesgo ese hijo, porque ese hijo criado también por un adolescente generalmente es monoparental, o sea, la mamá se queda sola criando a este chiquito. Sí, a veces vive con su abuela o con su madre. Y bueno, todo esto sigue complicando, y el tener un segundo hijo sigue complicando la situación aún más, la situación de pobreza, la situación de encierro, la situación de que la mujer no puede decidir. Y muchas veces no puede decidir ante una relación sexual. ¿Por qué? Porque esta mujer no está empoderada. Esta mujer no tiene posibilidad de negociación con este hombre sobre los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Parece estar hablando de una cuestión básicamente entonces de instrucción y de educación, pero vamos a ver algunas cifras que preparamos respecto para radiografiar de qué estamos hablando. Aquí lo que usted va a ver en pantalla, señor director, tenemos una placa sobre el embarazo adolescente. Los números son, y aquí un poco está el factor social de que mencionaban, ¿no es cierto? En la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, el número es realmente bajo, o bajo en relación a otros distritos. Sin embargo, cuando vas para el norte argentino, las cifras están mucho más altas, con los casos de Formosa y Chaco en torno al 25%, o Catamarca, Misiones arriba del 21 o casi 22%. La próxima placa, por favor. Aquí lo que vamos a ver es la cantidad de madres, digamos, las menores de 15 años es un número bajo, pero es un número a considerar porque es un riesgo importantísimo para ellos. Y las mayores entre 15 y 19 años es la recurrencia más común. Yo preguntaba, ¿es una cuestión de instrucción, es una cuestión de educación?
La educación pesa mucho. Usted sabe que lamentablemente... Y se avanzó en esto, porque ahora los programas educativos en la currícula exigen a la secundaria tener educación sexual. Sí, pero que lo tengan en la currícula no quiere decir que se haga todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y eso qué quiere Eso es decir? otra cosa distinta. Perdón, Que simplemente no está tenés aún, ¿eh? No está en las currículas. No está incorporada en la currícula. O sea, debe estar, pero no está. O sea, es algo por lo que estamos luchando. o sea, debiera darse, pero en la mayoría de los establecimientos no se da. Hay muchas presiones para que no se dé, especialmente temas religiosos, especialmente, ¿no? A esto quería ir. ¿Quién debiera dar esas clases de educación sexual? ¿No debiera precisamente el Estado articular dependencias para que personas como ustedes o profesionales médicos sean los que al menos 2 veces al año vayan a un establecimiento a dar una charla sobre por ahí te estoy dando más trabajo, me mirás como no, a mí me parece... ¿Me equivoco cuando planteo esto o tiene que ser simplemente un docente que por ahí para él es un compromiso más y es lo que vos decís? Es para hacer frente a una clase y dar una clase más. Yo creo que siempre se ha pretendido dejar en manos del profesional de la salud, digamos, esta tarea. En realidad, si partimos de la base que la educación sexual debiera comenzar en el seno de la familia, nadie queda exento de trabajar en lo que es educación sexual. No solo en el colegio, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Lamentablemente, la ley que está, la de educación sexual integral, la ley está, pero no se aplica en el 100% de los colegios. Y también tenemos otro factor a considerar, que es la deserción de los chicos. Que es muy alta en la educación secundaria argentina y especialmente en algunos sectores. ¿Vos querías apuntar algo? No, te quería decir que la enseñanza de la Ley de Educación Sexual Integral, que es la 26150, tiene que estar no solo en manos de profesionales médicos o profesionales de la salud. Sí pueden estar, pero en realidad debiera haber una capacitación, porque educación sexual integral es lo que le da a las personas, a las mujeres y a los varones, herramientas para poder lograr este empoderamiento del que hablaba antes y el tener capacidad de decisión ante la fecundidad. Entonces, la educación sexual integral no habla solamente de un hecho biológico. Sí tenemos las enfermedades de transmisión sexual, sí tenemos la forma de cómo acceder a los métodos anticonceptivos, pero tenemos otras cuestiones, porque muchos adolescentes saben que existe el preservativo, por ejemplo, que entre paréntesis hay que saber colocarlo y sacarlo. Sí, saben que existe, tal vez no saben usarlo, pero saben que existe. Pero ¿por qué no lo usan? Entonces esa es una pregunta a plantearse. ¿Por qué no lo usan? Hay cuestiones culturales, hay cuestiones de dominación, de machismo, y esto que te hablaba antes, la falta de negociación que tiene el adolescente frente al varón sobre el método anticonceptivo. Pero también está quien tiene acceso a estos instrumentos y a estos elementos y sin embargo opta por la salida facilista, como es la patilla del día después en algunos sectores sociales, ¿no es cierto? Sí. Esto, tengo que ir a un corte, Dale. pero vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de la cuestión que planteábamos al principio, los riesgos del embarazo tardío y el tema del abuso de las cesáreas.